Nubes oscuras cubrían el cielo alrededor del gran castillo que se erigía en medio de un páramo. El hombre de la capa se movía con rapidez por los pasillos del castillo, manteniéndose entre las sombras, observando cuidadosamente su entorno antes de avanzar. Llegó a la sala donde dos grandes estatuas custodiaban las puertas que conducían al rey demonio. Sin embargo, no pensaba entrar por ahí. En su lugar, pasó de largo y se detuvo junto a una de las ventanas abiertas del castillo. Al mirar hacia abajo, vio a un guardia demonio patrullando, hacha en mano, con el cuerpo completamente cubierto por una armadura. Pero el guardia no era rival para este sigiloso hombre. Saltó sin hacer ruido, se acercó y le cortó el cuello al guardia. El demonio se desplomó, muriendo al instante, mientras él envainaba su espada, mirando hacia el resto del imponente castillo. Luego sacó un gancho de agarre y comenzó a escalar hasta la cima. Llegó a una puerta que parecía estar bloqueada por una barrera mágica, pero el hombre concentró rápidamente energía en su dedo índice, apuntando a la barrera mágica, y la atravesó con facilidad, rompiendo el cristal que había detrás al mismo tiempo. Abrió la cerradura, abrió la ventana y entró, quedando en lo alto, con vistas al gran trono del rey demonio. Mientras saltaba hacia abajo, la figura en el trono sintió su presencia de inmediato, se giró para encararlo, y comentó que el castillo tenía un invitado bastante interesante a esas horas. Pero, ¿cómo había llegado este hombre hasta aquí y quién era? Unas horas antes, un grupo de personas descansaba y preparaba su próximo plan en la antesala del rey demonio. Se reunieron alrededor de un mapa, pensando que podrían atacar directamente por las puertas principales. Sin embargo, el hombre de la capa quería tomar una ruta diferente, creyendo que era más que capaz de lograrlo. Los demás del grupo se sorprendieron por su propuesta y se opusieron por unanimidad, diciendo que era imposible, o creyendo que caería y moriría. Todos se rieron de él, antes de que la líder del grupo volviera a centrar la atención de todos. Dijo que no cambiarían el plan original. Esa era la estrategia de batalla establecida. Almeria la guerrera, Serafín la suma sacerdotisa, Leena la maga y el Bey el caballero sagrado harían todo lo posible por atraer la atención del rey demonio. Mientras tanto, Roland se escondería entre las sombras y usaría sus habilidades de asesinato para acabar con el enemigo. Roland le preguntó a la Almeria si de verdad estaba de acuerdo con que él diera el golpe final, ya que creía que esa responsabilidad le correspondía al caballero, pero Almeria confiaba en su plan, ya que les ofrecía la mayor probabilidad de éxito. Habían pasado por mucho para llegar hasta aquí, y creía que era imposible que fallaran. Roland guardó silencio un momento antes de decir que lo entendía. Almeria sonrió ante su respuesta y dijo que deberían descansar un poco antes de continuar todos juntos. Entonces, todos se durmieron antes de la batalla. Roland también parecía estar durmiendo, pero en realidad solo estaba fingiendo. Rápidamente se volvió invisible y salió en silencio de su escondite. Sin embargo, Almeria pareció darse cuenta y le preguntó a dónde iba. El hombre de pelo negro esbozó una pequeña sonrisa, diciendo que se iría por un rato, lo que confundió a Almeria. Fue entonces cuando Roland le explicó que solo iba al baño, y en broma le preguntó si quería acompañarlo. Almeria se sonrojó, avergonzada por haber preguntado, y solo le dijo que se diera prisa y volviera. Se preguntó a sí misma por qué Roland estaba tan tranquilo. Aún así, Roland aprovechó la oportunidad para escabullirse en silencio, pero no para ir al baño, sino para enfrentarse al rey demonio. Ahora estaba de pie ante ella, mientras ésta se preparaba para atacarlo. A pesar de eso, Roland estaba decidido a darlo todo para matarla. Un rayo salió disparado de la mano de la reina demonio, apuntando directamente a Roland, destruyendo todo a su alrededor y haciendo volar escombros. Pero ni un solo rayo lo alcanzó. Roland ya no estaba donde había estado, sin dejar rastro de a dónde podría haberse desvanecido, para gran confusión de la reina demonio. Pero entonces se dio cuenta de que él estaba de pie justo detrás de ella. La reina demonio se giró de inmediato, lanzando otro ataque, pero falló una vez más. Empezaba a molestarle la velocidad vertiginosa de Roland. De repente, una voz resonó, preguntando cuándo fue la última vez que había luchado en una batalla real y si alguna vez había visto habilidades como estas. Creyendo que por fin tenía la situación bajo control, la reina demonio invocó una gran espada y lanzó un tajo en una dirección específica.
creando una fisura masiva en el suelo que pareció partir la habitación en dos. Sin embargo, Roland seguía sin aparecer. Ella bufó, girando la cabeza bruscamente, tratando de predecir su ubicación. Finalmente, la reina demonio encontró a Roland a solo unos centímetros de distancia, con la hoja de su espada presionada contra su frente. Roland retiró su espada, haciendo que la reina demonio se desplomara en el suelo, con sangre brotando de la herida en su cabeza. Con la cabeza inclinada en señal de derrota, declaró que el ejército del rey demonio sería disuelto y que a sus remanentes se les ordenaría retirarse y no volver a amenazar a la humanidad nunca más. Sin embargo, Roland la interrumpió de repente, diciendo que eso no iba a suceder. Miró a la reina demonio con una mirada fría y le preguntó si tenía algún último deseo. La reina demonio levantó la vista con una leve sonrisa. Tras su breve intercambio, Roland abandonó rápidamente el castillo. Mientras tanto, Almeria y los demás se dirigían al castillo de la reina demonio, pero cuando llegaron, solo encontraron a la reina demonio derrumbada en el suelo, aparentemente muerta, antes de que pudieran unirse a la lucha. Roland regresó a la ciudad y fue felicitado por el rey. El rey estaba increíblemente impresionado de que la reina demonio, el ser más poderoso y cruel de la historia, pudiera ser derrotada tan fácilmente. El hombre de cabello negro simplemente respondió que todo fue gracias a Almeria y los demás, ya que fue gracias a sus esfuerzos que pudieron llegar al castillo. El rey seguía profundamente impresionado de que Roland pudiera enfrentarse cara a cara a la reina demonio, pero Roland solo respondió que los asesinos como él eran fuertes en combates uno a uno y que no era nada especial. Ni siquiera usó ninguna habilidad especial, porque Roland creía que la capacidad de volverse invisible y ocultar temporalmente su cuerpo de todos los métodos de detección no era exclusiva de él. Sin embargo, el rey había recibido informes de Almeria y los demás, que afirmaban que las habilidades de combate y las estrategias del grupo habían mejorado significativamente desde que Roland se unió. También admitieron que no tenían ninguna oportunidad contra la reina demonio solos, y dijeron que sin Roland nunca habrían llegado al castillo de la reina demonio. Sin embargo, Roland se mantuvo humilde, haciendo que el rey suspirara ante su insistencia. El anciano rey le informó a Roland que se le podría conceder el título de asesino legendario por derrotar a la reina demonio, pero Roland no lo quería. Quería que Almeria y los demás recibieran todo el crédito por derrotar a la reina demonio, algo que el rey se había dado cuenta tan pronto como se asignó la misión. Roland creía que al menos Almeria, como la primera princesa del reino de Ferland, merecía el reconocimiento, ya que realmente había estado a la altura de su título de genio, aunque el rey y su padre no estuvieran del todo de acuerdo con ese título. Sin embargo, el rey no quería que Roland se fuera con las manos vacías, y se ofreció a concederle cualquier deseo que quisiera. Roland ya sabía cuál era su deseo, pero parecía imposible. Su silencio llevó al rey a especular que Roland quería a Almeria para él, lo que le preocupó e hizo que intentara persuadir a Roland de que no se casara con ella. Pero Roland rápidamente le aseguró al rey que no tenía ninguna intención de casarse con su hija. La mención de Almeria le recordó a Roland cómo, o ella le había dicho una vez al grupo, que deseaba algún día vivir una vida normal, lo que confundió a todos. Pero Roland había decidido que eso era exactamente lo que quería para sí mismo. Ya no quería vivir como un asesino. En cambio, quería vivir en paz, libre de engaños y mentiras. Roland solo quería una vida normal, sin preocuparse por ser traicionado. Una vida sencilla era todo lo que deseaba, lo que sorprendió al rey, el rey Randolph, porque la petición era muy fácil. El rey Randolph todavía insistía en que Roland podía desear estar rodeado de mujeres, ya que tener hijos era una de las cosas de las que estaba más orgulloso. Pero Roland le dijo que se detuviera. El rey le preguntó a Roland si necesitaba algo más para su nueva vida, pero él solo dijo que no necesitaba nada, y le dio las gracias a Randolph. Se dieron la mano antes de que Roland saliera de la habitación. Al salir, un gato lo estaba esperando, lo que sorprendió al anciano rey, y le hizo preguntarse si había gatos callejeros en el castillo. Sin embargo, este no era un gato cualquiera. Caminó por el pasillo, luego se detuvo y se rascó el collar, llamando la atención de Roland. Él se arrodilló y tocó el colgante del collar, haciendo que brillara inesperadamente.
El gato voló por los aires y se transformó en una mujer. Era Layla, la mujer con la que Roland había luchado antes. Ella soltó un suspiro de alivio, ya que la experiencia de ser un gato no fue nada agradable. Pero le restó importancia y siguió caminando con Roland. Layla, la antigua rey demonio, dijo que había escuchado el deseo de Roland y no podía creer que le hubiera costado tanto decidir lo que quería, para al final elegir un deseo tan ordinario. El collar de Layla tenía dos habilidades, la transformación y la reducción del poder mágico del portador si excedía un umbral seguro. Después de lo que Roland había hecho, la existencia de un rey demonio había llegado a su fin. Él respondió con una sonrisa, diciendo que recordaba a cierta rey demonio, que fue derrotada por un tipo raro en menos de 10 minutos. Pero Layla no se enfadó por las palabras de Roland, porque a sus ojos, ese tipo raro se había convertido en un hombre querido. Dijo que la única razón por la que la dejó vivir fue porque no supo cómo usar el collar, pero que no le importaba si la trataba mal o incluso si la vendía. Layla estaba agradecida de que le hubiera quitado el collar, llamándolo dulce, especialmente para ser un asesino. Roland se rió entre dientes y dijo que ya no era un asesino. Luego salió por la puerta con ella, con Layla acurrucada en su brazo. Ella preguntó a dónde iban ahora, y Roland respondió que irían a cualquier lugar que se considerara normal. Pero esa respuesta hizo que Layla se quejara, diciendo que sonaba aburrido. Roland le advirtió que ya no encontraría más emoción con él. Justo en ese momento, se quitó la capa, dejándola volar en la noche oscura, como si se hubiera convertido en una nueva persona. Roland recordó su primer encuentro, cuando Layla había jurado entregarle todo lo que tenía a quien pudiera derrotarla. También había dicho que él era un compañero digno, pero Roland no estaba seguro de si era sincera. Él era humano, así que no podía entender del todo las costumbres de los demonios. Le preguntó a Layla si estaba bien, porque tenía... Ella solo soltó un chillido y se escondió avergonzada bajo la manta. De repente, unos golpes en la puerta los interrumpieron. Una voz llamó a Roland, y él recordó que había elegido ese nombre. Se vistió a toda prisa, mientras la mujer de afuera decía que venía a cobrar el alquiler de la semana. Roland le dio el dinero y la chica le dio las gracias. Pero no pudo evitar preguntar por los extraños sonidos que salían de su habitación todos los días. A todas horas, su pregunta fue interrumpida por un maullido, justo cuando un gato salía de la habitación, captando su atención. Roland solo dijo que probablemente había confundido el sonido con el maullido de un gato. La chica se sonrojó y se disculpó profusamente, dejando a Roland confundido por su reacción. Antes de que se corrigiera, diciendo que quería saber a qué se dedicaba, Roland se dio cuenta de repente de que la gente normal suele tener trabajo. Pensó que tener un trabajo sería útil, ya que el dinero que tenía estaba a punto de agotarse. Aunque podría pedirle más al rey Randolph, esa no era la vida normal que buscaba. Roland decidió decirle a la chica que estaba buscando trabajo. Ella le preguntó si quería ser aventurero, pero a él no le interesó, diciendo que no creía tener la salud suficiente para esa vida. La chica estuvo de acuerdo, ya que su complexión parecía bastante frágil. Tras pensarlo un momento, le sugirió que trabajara como personal en el gremio de aventureros. Cuando llegó, una chica lo saludó y Roland le dijo que venía por la oferta de trabajo, lo que hizo que la chica llamara a la persona a cargo. Una mujer salió y le dijo que la siguiera a la parte de atrás para la entrevista. Roland la siguió, diciéndose a sí mismo que simplemente diera lo mejor de sí. El nombre de la mujer era Iris Nagaon, la gerente de la sucursal del gremio. Roland se presentó, antes de sentarse para comenzar la entrevista. Sin embargo, cada pregunta que Iris le hacía recibía un no como respuesta, lo que la hizo suspirar y decir con frustración que no podían contratar a cualquiera. Odiaba lo apático y monótono que sonaba, haciendo que Roland se disculpara y se preguntara cómo podría convencerla de que tenía experiencia sin mencionar su trabajo anterior. Iris suspiró y dijo que no importaba quién era él o de dónde venía, siempre y cuando fuera competente. Decidió continuar con la entrevista, evaluando sus habilidades. De repente, todo pareció volverse más fácil para Roland, quien le preguntó a qué se refería con competente. Iris respondió que sus habilidades debían incluir ser diestro con la espada, tener conocimientos básicos de magia
y poseer cierta capacidad para tasar objetos. Justo cuando decía esto, Roland movió la mano sigilosamente hacia la ventana, lo que hizo que Iris se diera la vuelta con cara de confusión. Mientras Roland desaparecía y se acercaba rápidamente a Iris para quitarle las bragas, y luego volvía a sentarse sin que ella se diera cuenta, Iris se dio la vuelta y escuchó a Roland decir que, por supuesto, era capaz de hacer lo que ella pedía. Pero ella solo se rió y le dijo que no fuera tan engreído, ya que también necesitaba poder cambiarse de ropa rápidamente. Roland levantó sus bragas y preguntó si con eso sería suficiente, dejándola confundida, hasta que se dio cuenta de que eran las suyas, lo que la hizo sonrojarse como un tomate. Se sujetó la falda y preguntó ¿qué clase de magia había usado? Pero Roland sabía que simplemente había usado su habilidad de ocultación a su máximo efecto. Era la primera vez que robaba la ropa interior de alguien, pero Roland se consideraba un experto en ello. Sin embargo, aún así se preguntaba si lo que había hecho era algo que debería ocurrir en una entrevista normal. A Iris le costaba encontrar las palabras, todavía abochornada por lo que acababa de pasar. Al ver esto, Roland decidió que tal vez ella se sentiría más cómoda si se las devolvía, y así lo hizo, activando su habilidad una vez más para volver a ponerlas en su sitio. Ella se dio cuenta de esto y se avergonzó aún más cuando Roland le preguntó si ya estaba cualificado para el trabajo. Iris refunfuñó que acababa de pasar la prueba. Roland no iba a aceptar eso como respuesta, haciendo que Iris apretara los dientes antes de gritar que quería contratarlo y que no podían prescindir de él. Roland sonrió, satisfecho con esa respuesta, y salió rápidamente del edificio, mirando hacia arriba, sabiendo que seguiría luchando por la vida normal con la que soñaba. Al día siguiente, Roland se preparó, poniéndose la ropa y las gafas, para el primer trabajo de su nueva y normal vida. Layla, su gata, lo llamó y le preguntó qué iba a hacer hoy. Roland respondió que se dirigía a su trabajo normal. Layla se alegró de verlo tan contento con este trabajo, pero él le recordó que se portara bien mientras no estuviera. Ella prometió que no habría problemas. Todo ello sin dejar de mantener su forma de gata. Roland salió rápidamente del edificio y se dirigió al gremio, donde fue recibido por la chica de aquella tarde, Milia McGuffin. Estaba muy impresionada de que hubiera pasado la entrevista. Sobre todo porque fue contratado personalmente por Iris, en lugar de a través de las otras sucursales del gremio. Eso significaba que era realmente bueno en lo que hacía. Milia no insistió más en el asunto, simplemente feliz de que por fin pudiera ser la encargada de alguien. Le dijo a Roland que, antes de empezar, le daría un recorrido por las instalaciones. El pelinegro miró a su alrededor y le preguntó qué hacen los aventureros, lo que la sorprendió, ya que no esperaba semejante pregunta. Milia le explicó que los aventureros se encargan de cumplir peticiones, desde encontrar materiales en mazmorras mortales hasta buscar tesoros a cambio de dinero. Sin embargo, Roland lo resumió diciendo que los aventureros son un montón de novatos que hacen lo que se les dice. La chica le recordó que no dijera esas cosas dentro de un gremio. Justo en ese momento, vieron a unos aventureros que regresaban con los materiales que les habían pedido que reunieran. Ella llevó a Roland ante un hombre llamado Morley. Morley le preguntó si tenía experiencia como aventurero, pero Roland respondió que no, por lo que Morley se burló de él, diciéndole que no se interpusiera en el camino de un aventurero de rango C como él. Milia explicó que los aventureros de rango C representan el 10% de todos los aventureros, lo que significa que suelen ser muy fuertes. Pero Roland parecía decepcionado por la arrogancia de alguien tan poderoso. El trabajo de Morley era contar todas las hierbas recolectadas para las misiones que un grupo de aventureros había completado, y creía que había suficientes de todas. Sin embargo, Roland se dio cuenta de que otros tipos de hierbas estaban mezcladas con las hojas de emojiso necesarias para la misión. Estas palabras enfurecieron a Morley, y comenzó a gritarle a Roland en la cara, diciendo que él era un maestro de la botánica, y le exigió a Roland que se disculpara. Pero Roland tomó 2 hojas, comparando una con manchas negras con otra que no las tenía. Las hojas con manchas negras se llaman surreri y no tienen efecto desintoxicante, haciendo que Morley se diera cuenta de que solo la mitad de las hierbas cumplían los requisitos de la misión. Estaba a punto de golpear a Roland. Se abalanzó sobre Roland. Roland simplemente lo esquivó con rapidez, haciendo que Morley rodara por el suelo, avergonzándose al chocar contra la puerta
Mientras salía, Milia suspiró aliviada, impresionada por el conocimiento de Roland, pero él solo dijo que fallar una misión podía llevar a la muerte. Dijo algunas otras cosas que dejaron a la chica azorada, hasta que ella estalló en carcajadas porque pensó que Roland era muy gracioso con sus bromas. Roland simplemente se dijo a sí mismo que la gente de aquí trabajaba de forma diferente a la que él estaba acostumbrado. Al día siguiente, a Roland le asignaron limpiar un rincón de la sala, mientras Milia intentaba ayudarlo. Morley le dijo que no necesitaba ayudarlo, ya que de todos modos, Iris lo despediría tarde o temprano. Ella dudó en irse mientras Roland volvía a mirar el desorden, pareciendo casi feliz con esta tarea tan mundana. Cuando una voz lo llamó, haciendo que Roland se diera cuenta de que Layla lo había seguido porque estaba aburrida. Roland intentó concentrarse en su trabajo hasta que oyó a algunas personas hablar de los que derrotaron al Rey Demonio y de cómo, por culpa de ellos, el número de misiones de subyugación podría disminuir, dificultando las cosas para el gremio. Roland se preguntó si Almeria y los demás estarían ocupados celebrando su victoria en el desfile del reino. Layla le preguntó si de verdad estaba bien con eso. Pero Roland insistió en que estaba bien, lo que hizo que ella lo considerara un desperdicio. Debido a su perseverancia. Después de un rato, Roland terminó de limpiar todo, impresionando a Milia con su velocidad de trabajo. Ella le ofreció a Roland un bocado de su almuerzo. Durante su descanso para almorzar, apareció alguien caminando fuera de la puerta trasera, lo que llamó la atención de Roland, impulsándolo a ir a ver qué pasaba. Roland se topó inmediatamente con un grupo de aventureros, furiosos porque sus materiales no habían sido aceptados antes. Se dio cuenta de que Morley observaba desde la distancia, pero Roland no quería lidiar con ellos, e intentó marcharse. Esto enfureció al líder del grupo, que intentó golpear a Roland. Roland sabía que si lo pillaban usando la violencia contra esos tipos, se metería en problemas, que era exactamente la razón por la que Morley observaba desde una esquina cercana. Así que, Roland decidió simplemente recibir el golpe de forma astuta, de tal manera que le rompiera los dedos al hombre, sin que él tuviera que hacer nada. El hombre llamó a otro para que atacara, pero Roland no quería perder el tiempo. En lugar de tener un almuerzo decente y volver a su trabajo normal, usó su habilidad de sigilo para noquear a todos los hombres de la zona. Cuando la última, una chica, le preguntó quién era, sabía que no era un simple empleado cualquiera. Pero su hilo de pensamiento fue interrumpido, al parecer por Roland, quien la empujó contra la pared y comenzó a seducirla. Morley se despertó, preguntándose qué había pasado, hasta que se asomó por la esquina, después de oír ciertos sonidos, solo para encontrar a Roland y a la chica en una escena muy apasionada. Morley miraba con horror y confusión, sin entender por qué las cosas habían terminado así. Se sintió aún peor porque esa chica, Tanya, era alguien por quien él sentía algo. Pero ahora todo había sido en vano. Roland regresó de sus vacaciones. Milia le había dicho que la nueva empleada trabajaría primero en la recepción, antes de ser asignada a un puesto más adecuado. Le dio a Roland un manual para que lo memorizara, pero parecía que ya se lo había memorizado todo en cuestión de segundos. Sin embargo, no se lo iba a decir. Milia se dirigiría a la recepción para ayudar a la gente, mientras Roland observaría para aprender. Un hombre dijo que buscaba una misión, y Milia le pidió sus documentos de identificación. Cuando presentó los papeles, sus acciones parecían extrañas y llenas de pánico, algo que Roland notó. El hombre procedió a solicitar todas las misiones de rango que necesitaran completarse en el mismo día. Roland examinó los papeles más de cerca y le dijo a Milia que eran falsos. Explicó que tenían magia de transformación y señaló el extraño comportamiento del hombre. El hombre empezó a perder la paciencia, hasta que Milia intentó mantenerse firme y le dijo que sus papeles eran falsos. Pero él seguía insistiendo en que los papeles eran auténticos. Morley había dicho que todo se arreglaría si ella simplemente se disculpaba. Ella se disculpó, pero eso tampoco ayudó. Roland decidió encargarse del asunto él mismo, e intentó usar un hechizo de fuego en los papeles. Tenían un hechizo de barrera a su alrededor. Pero eso solo hizo que la mentira fuera más obvia. Roland avivó el fuego para quemar los documentos con éxito, lo que provocó que el hombre gritara de frustración y admitiera que le había costado mucho dinero. Se dio cuenta de su error. Cuando Roland le explicó que toda su mercancía quedaría invalidada, mientras Roland
en secreto, se sentía profundamente decepcionado por el trabajo de aficionado en los papeles falsos, ya que él mismo habría tenido una forma más inteligente de encontrar una vivienda de antemano. Había elegido la identidad de una de sus víctimas porque era más difícil de detectar cuando se tenían papeles auténticos. Roland le dijo al hombre que era una suerte que fuera un aventurero y no un asesino, o de lo contrario estaría muerto. Pero aunque sonaba genial, todos quedaron confundidos por sus palabras. Milia recordó y dijo que necesitaban contactar a los caballeros, momento en el que el hombre intentó escapar, pero Roland fue más rápido y lo incapacitó rápidamente, facilitando que los caballeros lo capturaran. Más tarde ese día, la chica se sorprendió por las habilidades de Roland y le dio las gracias, pero él dijo que no era necesario, ya que solo quería asegurarse de que ella no estuviera herida, haciendo que su corazón se acelerara mientras lo miraba embelesada. Roland sabía que necesitaba esforzarse más por ser normal. Al día siguiente, Morley intentó invitar a Milia a comer, ya que era su día libre, pero ella, a su pesar, le dijo que ya tenía planes, lo que provocó que Morley suspirara decepcionado. Mientras Roland hacía su trabajo de limpieza habitual, la chica se le acercó y le preguntó con curiosidad dónde vivía. Él le dijo que se estaba quedando en una posada, pero Milia se sorprendió porque la gente normal suele tener una casa cerca de su lugar de trabajo. Esto hizo que Roland se diera cuenta de que debería haber estado viviendo en una casa todo este tiempo, para tener una vida normal, pero no lo sabía porque antes nunca había necesitado buscar un lugar donde vivir a largo plazo. Roland no tenía un lugar estable donde vivir antes debido a su trabajo. Milia se preguntó si él había estado comiendo bien desde que se mudó aquí, pero a Layla sus acciones simplemente le parecieron molestas. A Milia le pareció extraño oír la voz de una mujer, pero no ver a nadie cerca. Rápidamente volvió al tema principal, diciendo que podía llevar a Roland a buscar casa, ya que ella era de la zona. Roland estaba un poco confundido, porque había oído a Milia decirle a Morley que estaría ocupada al día siguiente, pero Layla le explicó que Milia solo estaba rechazando amablemente a Morley, lo que hizo que Roland pensara que ser mujer parecía agotador. Al día siguiente, Roland y Milia se encontraron frente al salón del gremio. La chica intentó acariciar a Layla, pero la gata simplemente la ignoró, dejando a Milia en shock. Rápidamente volvió a la tarea de llevar a Roland a la primera casa, pero a Layla no pareció gustarle ese lugar. Así que siguieron buscando. Después de ver muchas casas, encontraron una que llevaba mucho tiempo desocupada y que pertenecía a un aventurero. Sin embargo, muchas de las personas que habían vivido allí antes habían desaparecido de repente. Aunque Milia estaba preocupada, Roland y Layla estaban satisfechos con la casa y se prepararon para inspeccionar el interior. Sin embargo, los dos sintieron algo extraño y le pidieron a Milia que se quedara afuera. Entraron y encontraron una habitación con un ambiente sombrío. Dentro había un fantasma oscuro. Layla le dijo a Roland que se encargara con calma. Él concentró magia en su mano y le dio un puñetazo, destruyéndolo en apenas unos segundos. Una piedra cayó al suelo. Mientras Milia entraba, con cara de preocupación, tras escuchar un ruido extraño, Roland cambió de tema y dijo que se quedaría con la casa. Roland le explicó que no tenía equipaje con el que Milia pudiera ayudar, pero ella aún así quería estar a su lado e insistió en que prepararía el almuerzo, yéndose corriendo antes de que él pudiera reaccionar. Roland se tocó el collar y Layla regresó a su verdadera forma, diciendo que deberían hacerlo. Se sonrojó y dijo que Milia podría volver en cualquier momento. Roland respondió que debían asegurarse de terminar antes de que eso pasara. Y Layla se inclinó para darle un beso, solo para darse cuenta de que era un malentendido, cuando Roland le indicó los lugares que ella podía limpiar, mientras él limpiaba el resto. Esto hizo que ella lo empujara, enfadada, y se marchara furiosa, solo para tropezar y caer a través de las tablas del suelo. Roland suspiró. La mayor parte de la limpieza estaba hecha, y Milia regresó con cara de asombro, dejando el almuerzo. Roland le presentó a Layla, pero Milia se asustó un poco porque Layla era un demonio. Él le aseguró que Layla no podía usar magia, lo que la ayudó a calmarse. Hasta que se dio cuenta de que Layla se estaba comiendo parte del almuerzo. Los tres almorzaron juntos, y Milia se ofreció a ayudar a limpiar el resto de la casa, a lo que Roland accedió a pesar de las quejas de Layla. Las dos mujeres limpiaban en la misma habitación,
donde Emilia vio que Layla tenía dificultades, lo que la llevó a empezar a molestar a la mujer demonio, lo que molestó a Layla, quien intentó invocar a uno de sus aliados desde las sombras. Sin embargo, no pasó nada a Model. Emilia la molestó aún más. Después de todo el alboroto y la limpieza, la casa por fin estuvo terminada y se veía mucho más limpia. Emilia decidió invitar a Roland a cenar a su casa, ya que preparar una comida sería demasiada molestia. Layla no quería ir, pero Roland no se opuso a la idea. De camino, Emilia le preguntó por el extraño ruido de antes. Roland le explicó que era un fantasma oscuro que había derrotado, lo que sorprendió a Emilia, ya que era un monstruo de rango B. Se preguntó qué tan fuerte sería Roland, pero él intentó insistir en que era normal, aunque Emilia no le creyó. Finalmente, llegaron a casa de Emilia, y Roland conoció a su familia, lo que lo hizo sentir muy feliz. Roland le dijo al padre de Emilia que la vida en la ciudad era maravillosa, incluso con todas las aventuras que implicaba. El hombre mayor se rió, y dijo que la vida de una persona normal era muy diferente. Encontrar pareja, formar una familia y criar hijos. Roland se tomó esto muy a pecho, mientras el padre de Emilia se preguntaba en voz alta si recibía muchas propuestas de mujeres, gracias a su carácter y apariencia. Esto hizo sonreír a Roland al recordar a alguien. Después de irse de casa de Emilia y volver a su nuevo hogar, Layla se quejó de que llegaba tarde, pero fue interrumpida por un beso de Roland, haciéndole saber que esta vez de verdad iban a hacerlo. Al día siguiente, Roland fue a trabajar y saludó a Emilia, quien le sugirió que probara a trabajar en la recepción durante el día. Un hombre llamado Neil, según su identificación de aventurero, se acercó al mostrador y quiso aceptar una misión de rango D, al parecer, habiéndolas evitado durante mucho tiempo. Roland miró el tablón y encontró una misión para exterminar a un pájaro llamado halcón asesino. Roland quiso una segunda opinión y preguntó si esta misión era demasiado difícil para aventureros de rango D. Emilia no le vio ningún problema, ya que todos los aventureros de rango D anteriores habían solicitado misiones similares. Morley intentó intervenir, diciendo que simplemente deberían dejar que los aventureros hicieran lo que quisieran. Pero los dos lo ignoraron por completo y continuaron su discusión. Al final, decidieron ayudar al aventurero con su decisión. Neil aceptó la misión y se fue. Pero Roland sintió que no podía dejar las cosas así, por lo que le pidió a Emilia que vigilara el mostrador un momento. Mientras él salía, Iris lo vio salir y le preguntó a dónde iba. Roland le explicó que iba a ver cómo estaba el aventurero que acababa de aceptar la misión de la que él estaba a cargo, pero Iris le recordó que había oído muchos rumores sobre él en el gremio, y que también acababa de enterarse de su pasado. A Roland no le preocupaba mucho esto, ya que solo quería ser un empleado normal, y comenzó a alejarse. Pero antes de irse, decidió molestar a la chica, preguntándole si había revisado su ropa interior ese día, dejándola avergonzada y enojada. Mientras caminaba por la ciudad, Roland recordó que Layla le había dicho que sus gafas cambiaban su apariencia y su aura. Así que se las guardó en el bolsillo, y se dirigió a un lugar en el bosque, donde podría estar Neil. Efectivamente, Neil estaba intentando dispararle flechas a un ave enorme, pero ésta esquivaba cada flecha con facilidad, e intentaba atacarlo. Roland se dio cuenta de que la situación era muy peligrosa, debido a los errores de Neil, así que decidió acercarse al arquero, y comenzó a darle algunos consejos, como los puntos débiles del halcón asesino. La principal debilidad del ave es cuando se enfoca en su presa, y no cualquier presa, sino algo que se esté moviendo, como una persona. El halcón asesino tiene a Neil como objetivo, y Roland le sugiere que deje que el ave cargue contra él, creando así una oportunidad. Como no había otra opción, Roland le dijo que si no tenía las agallas para derribar a una criatura como esa con su nivel, simplemente debería renunciar a ser arquero. Neil se abofeteó para darse valor y dijo que lo intentaría, quedándose quieto y esperando a que el ave se lanzara en picada. A pesar de su miedo, Neil se mantuvo concentrado y le disparó al ave que cargaba contra él, mientras Roland sonreía y se daba la vuelta. Regresó al gremio con las gafas puestas y vio que los ojos de Emilia se llenaban de lágrimas porque estaba muy preocupada por él. Iris le había dicho que Roland entró al baño y no salió durante 1 hora entera. Roland la tranquilizó diciéndole que todo estaba bien,
Pero Morley intentó entrometerse para llamar la atención de Emilia, e intentó demostrar que era superior a ambos. Pero ellos simplemente lo ignoraron y volvieron a su trabajo. Roland continuó ayudando a los aventureros a procesar sus misiones, y ya casi era hora de salir del trabajo cuando vio entrar un rostro familiar llevando las plumas de un halcón asesino, lo que significaba que había completado la misión. Roland elogió a Neil, y el arquero dijo que se dio cuenta de que aún tenía mucho que aprender. Le susurró las gracias a Roland por lo que había hecho, pero Roland, confundido, le preguntó por qué le estaba dando las gracias. Neil solo sonrió y abandonó el gremio. Roland se dio cuenta de que quizás debería cambiarse el peinado la próxima vez. Un nuevo día, una nueva oportunidad para dar una buena impresión en el trabajo. Durante la hora del almuerzo, Emilia estaba comiendo con otras compañeras cuando la gente del mostrador se puso a charlar. Una le preguntó a Emilia por el chico nuevo, y ella supo que hablaban de Roland. He oído que algunos aventureros incluso han pedido que Roland se encargue de sus misiones. Otra chica en la mesa dijo que había oído que Roland había derrotado a un oso grizzly y salvado a otro aventurero, lo que sorprendió a las demás, ya que un oso grizzly equivale a un monstruo de rango A. Emilia confirmó rápidamente que era cierto. Las otras chicas se preguntaron por qué Emilia estaba allí, y ella explicó que ella misma había organizado la misión original. Era solo una petición, para recolectar algunos pistilos de la flor Quen, considerada una misión de rango E. Sin embargo, había pasado mucho tiempo desde que se asignó la misión, y el gremio no había recibido noticias del aventurero. Por eso Roland y Emilia decidieron salir a buscarlos. Las otras chicas no entendían por qué enviarían a Roland, un recién llegado. Emilia explicó que fue una orden directa de la jefa de la sucursal, Iris, lo que sugería que Roland no era un empleado cualquiera. También reveló que Roland había traído a su gata con él, lo que hizo que las otras chicas cotillearan emocionadas sobre la adorable gata y cómo se había comido un montón de las galletas que Emilia preparó, aunque la gata seguía sin prestarle atención a Emilia. Mientras Roland y Emilia caminaban por el bosque, Emilia se puso frenética al no poder encontrar su ubicación en el mapa. Pero Roland parecía conocer el camino, habiendo memorizado cada detalle de la misión. A pesar de que nunca antes había estado en esa zona, guió a Emilia a su destino sin perderse. Sin embargo, afirmó que lo olvidaría todo a la mañana siguiente. De repente, Emilia mencionó que Roland podía proyectar su voz, pero no tenía ni idea de que en realidad solo estaba hablando con Layla. Cuando le preguntaron por el oso grizzly, Emilia reveló que le habían asignado esperar en la entrada, y Roland solo tardó una media hora en volver. Las otras chicas se quedaron asombradas una vez más de que Roland hubiera completado una misión de subyugación de monstruos en tan poco tiempo. Emilia señaló que parecía que el grizzly había encontrado a su cachorro y que todo se había resuelto. Antes de que tuviera lugar ninguna subyugación, una voz resonó por todo el edificio del gremio. Emilia levantó la vista al reconocerla de inmediato y luego salió al pasillo para ver quién llamaba. Confirmó que había trabajadores de servicio, pero explicó que todavía estaban en su hora de almuerzo. Fue entonces cuando reconoció al niño pequeño, el mismo que Roland había salvado antes. El niño vino a preguntar por Roland, pero Emilia le dijo que Roland había salido a almorzar. Sin embargo, justo cuando estaban hablando, entró el mismísimo Roland del que hablaban. El niño se alegró muchísimo de verlo, agradeciéndole a Roland lo que hizo en la cueva el otro día. Roland le dio unas palmaditas en la cabeza al niño y le recordó que tuviera más cuidado la próxima vez. Esta escena hizo que las tres empleadas, incluida Emilia, observaran con ojos llenos de admiración y asombro. Roland se despidió del niño con la mano, sorprendido de haber recibido las gracias, a pesar de que en realidad no había derrotado a nadie. Roland continuó con su trabajo habitual y a menudo se encontraba con gente que venía a pedirle ayuda o a confiarle tareas. Desde que Layla lo siguió por primera vez hasta allí, siempre descansaba debajo de una mesa para estar cerca de él y observar todo lo que hacía. Cada día lo veía hacer de recadero para todos como de costumbre y le preguntaba si le parecía aburrido. Pero Roland respondió que era parte de un trabajo normal, lo que la hizo suspirar con irritación, ya que empezaba a estar harta de esa frase. De repente, Roland oyó la voz de Emilia, que hablaba de que algo estaba a punto de complicarse. Se dio cuenta de que estaba hablando con otros 3 aventureros.
y luego se acercó a una estantería cercana con cara de cansancio. Murmuró que todavía faltaba una persona y que estaba intentando encontrar algo. Cuando Roland llamó su atención y le preguntó qué pasaba, ella explicó que un grupo todavía no había reunido suficientes miembros para una misión de subyugación de rango C. Milia recordó que la zona estaba en realidad cerca del pueblo donde Roland solía vivir, y que parecía que últimamente habían aparecido más monstruos por allí. Roland miró atentamente los papeles mientras Milia seguía explicando que la petición podría ser demasiado peligrosa para hacerla solo, por lo que estaba marcada con un requisito de grupo. Sin embargo, a los que querían aceptar la misión, todavía les faltaba una persona más para cumplir el requisito mínimo. Y ese día era el último del periodo de reclutamiento. De lo contrario, la sucursal del gremio tendría que ceder el reclutamiento a otras sucursales. Milia sonrió radiante ante la habilidad de Roland para recordar pequeños detalles, pero de repente un hombre gritó el nombre de Roland. Era Neil, el arquero al que había ayudado antes. Neil llamó alegremente a Roland hermano y le preguntó emocionado si podía unirse a ellos en el viaje. Roland se sintió en conflicto y dudó, mientras que Milia estuvo de acuerdo en que sería más seguro para Roland ir con ellos. Sin embargo, Roland no estaba seguro de si un empleado podía acompañar a un grupo en una misión .NETIS Model. Milia dudó por un momento, y de repente tuvo una idea. Les dijo a ambos que le dieran un momento para preguntarle al gerente de la sucursal, y salió corriendo de inmediato antes de que Roland tuviera la oportunidad de oponerse. Neil le dio las gracias a Milia, y justo después de eso, Iris entró en la habitación, diciendo que no había problema con que Neil se uniera. Pero Roland permaneció en silencio, lo que hizo que Iris se burlara de él, preguntándole si no tenía confianza. Él respondió que no era eso. Pero Iris ya sabía la verdad, porque sabía que Roland era capaz de derrotar a un demonio legendario él solo. Ese mismo demonio legendario estaba bostezando debajo de la mesa en ese momento. Iris le dijo a Roland que no dejara que su condición de personal le impidiera unirse a las misiones, y que tenía plena confianza en sus habilidades. Esto sorprendió a todos en la habitación y no podían creerlo, porque la gerente de la sucursal parecía depositar una inmensa confianza en él. Todos tenían muchísimas preguntas sin respuesta. Pero eso no importaba, porque Roland decidió aceptar la oferta, ya que era una orden directa de Iris. Milia observaba la escena con una expresión de frustración y celos, pensando que la estrecha relación entre Roland e Iris era un poco sospechosa. El grupo salió y Roland se presentó, pero los otros dos aventureros, no Neil, miraron a Roland con desprecio y mostraron su decepción. Le dijeron que no se interpusiera en su camino. De repente, Neil le dijo alegremente a Roland que era un honor para él luchar a su lado. Pero Roland le dijo a Neil que dejara de llamarlo hermano mayor, lo que hizo que Neil decidiera llamarlo maestro. Pero Roland tampoco quería que lo llamara así. Finalmente, comenzaron a avanzar hacia su destino, mientras Neil y los demás empezaban a charlar sobre sus logros pasados. Roland se dio cuenta de que este grupo era solo temporal para esta única misión. Les preguntó sobre sus rangos, y se enteró de que el lancero y Ela eran de rango C, mientras que Neil era de rango D. El lancero le preguntó a Roland qué había logrado en su vida. Y Roland simplemente respondió que no era nada del otro mundo. Lo que hizo que el hombre se burlara y siguiera su camino. Después de un rato, se estaban acercando a la aldea. Roland dijo que debían darse prisa, lo que confundió a los demás y enfadó al sanador, ya que se consideraba el líder del grupo. Roland explicó que salía humo en dirección a la aldea, pero los demás supusieron que solo eran los aldeanos quemando leña. Sin embargo, un rugido repentino resonó mientras una criatura parecida a un lobo cargaba hacia ellos. Roland la reconoció y les dijo a todos que mantuvieran la calma, pero por dentro se preguntaba si debería acabar con ella rápidamente. Antes de decirse a sí mismo que eso no era algo que un miembro normal del personal debería hacer, Roland comenzó a explicar que la criatura se llamaba Lobo Rojo, con una gran agilidad y ataques poderosos. El sanador creía que la mejor estrategia era dejar que los de la vanguardia se acercaran primero, para darle al arquero una oportunidad para disparar. Por desgracia, el lancero no quería acercarse ni un poco al lobo, y empezó a huir mientras el lobo cargaba contra ellos, pero Roland lo jaló rápidamente para detenerlo.
y le dio un golpe en la nuca, diciéndole que lo matarían si seguía así. Roland le dijo que bajara la lanza y mantuviera las caderas bajas, sin dejar de mirar al lobo a los ojos. Tras un momento de duda, el lancero finalmente obedeció y se mantuvo firme. Aunque su cuerpo temblaba de miedo, la visión de la lanza hizo que el lobo rojo detuviera su ataque y comenzara a rodearlo, manteniéndose alerta. Roland le gritó a Neil que le disparara algunas flechas, cegándolo de un ojo e incapacitándolo. Al tipo de la vanguardia le dijeron que cargara y apuñalara al lobo en la mandíbula. Finalmente, el monstruo estaba muerto, y el lancero cayó al suelo entre lágrimas, antes de alzar la vista hacia Roland y agradecerle profusamente por lo que había hecho. Tanto Neil como este chico comenzaron a llamar a Roland hermano mayor. El sanador todavía estaba un poco aturdido por lo que había sucedido, y Roland se dio cuenta, así que se acercó y le preguntó si podía ofrecerle consejos cuando fuera necesario, y el lancero aceptó de inmediato. Esta vez continuaron su viaje, mientras Roland se preguntaba por qué había un lobo rojo aquí, ya que su hábitat natural estaba mucho más al sur. Pero sus pensamientos fueron rápidamente dejados de lado, cuando finalmente llegaron a la aldea en llamas. Se apresuraron a entrar en la aldea en llamas, y comenzaron a ayudar a apagar el fuego tan rápido como pudieron. Roland estaba arrojando un balde de agua a un fuego cercano, cuando oyó una voz que lo llamaba. Era el lancero, que también sostenía 2 baldes de agua, quien le dijo a Roland que el fuego fue causado por un monstruo con aspecto de lagarto. Roland sabía que un fuego causado por un lagarto significaba que el monstruo probablemente era una salamandra, y creía que el grupo actual no sería capaz de enfrentarse a tal criatura. Así que les dijo que siguieran ayudando a los demás y apagaran las llamas, mientras que él se encargaría del monstruo. Empezó a alejarse, dejando los baldes que sostenía, antes de dirigirse hacia el bosque, y siguió las huellas en el suelo, que conducían a un área específica. Después de un rato, Roland finalmente alcanzó a la salamandra, la cual se sobresaltó por la aparición de otra persona. Giró la cabeza hasta que vio a Roland, abrió la boca y respiró ligeramente, mientras una chispa se formaba en su boca antes de desatar un pilar de fuego masivo. Pero Roland simplemente se mantuvo firme, y lo atravesó de un solo golpe, haciendo que las llamas desaparecieran al instante en segundos. La salamandra estaba confundida, sin entender por qué su ataque no tenía efecto, así que intentó usar su aliento de fuego una vez más, pero siguió sin tener éxito. Comenzó a gritar de frustración y rabia, porque Roland seguía vivo, mientras él explicaba que todo lo que necesitaba hacer para contrarrestar las llamas era moverse a una velocidad lo suficientemente alta. Mientras el lagarto cargaba contra Roland para atacar, él le dijo que sería castigado por lo que le hizo a la aldea. Luego procedió a cortarle el brazo a la salamandra, apuñalar al monstruo en la garganta y estrellarlo contra el suelo. Roland se disculpó por pelear así, y comenzó a arrastrar el cadáver ensangrentado de la salamandra en una dirección, mientras un extraño observaba desde la distancia en silencio. Este hombre desconocido comenzó a sudar mientras veía a Roland y se preguntaba quién era. Capaz de extinguir la llama de una salamandra con una mano y matarla en un abrir y cerrar de ojos. El extraño intentó idear teorías sobre la identidad de Roland, pensando que podría ser del otro lado. Pero también se preguntaba por qué Roland no se había enfrentado directamente al lobo rojo antes. De repente, Roland miró en dirección al extraño, sobresaltando al hombre, quien trató de esconderse, pensando que lo habían descubierto. Roland siguió arrastrando el cadáver, mientras se calmaba un poco, pues una idea había surgido en su mente y había decidido algo para más tarde. El humo aún persistía en la aldea, pero la mayoría de las llamas habían sido extinguidas con la ayuda de los aldeanos y 4 hombres que las apagaban con agua. Roland llevó el cadáver de la salamandra a la aldea, y el jefe de la aldea, horrorizado, preguntó si Roland era quien la había matado. Se presentó y dijo que formaba parte del grupo que había venido en una misión. El jefe de la aldea también se presentó y les agradeció a Roland y a los demás por su ayuda. Sin embargo, estaba a punto de mencionar al otro monstruo, el lobo rojo, cuando el grupo le dijo que ya lo habían matado de camino. Roland le dijo al jefe de la aldea que ya podían estar tranquilos, y los aldeanos querían que se quedaran a pasar la noche, mientras preparaban un festín,
para agradecerles por lo que habían hecho. Roland caminó por la zona y observó los cadáveres, que parecían haber sido asesinados por el lobo rojo. Mientras el jefe de la aldea explicaba cómo vivían con un miedo constante por los monstruos que acechaban, Roland dijo que el lobo rojo era un monstruo muy inteligente. El jefe recordó otros monstruos que habían aparecido en la aldea en el pasado, como los orcos, lo que provocó que mucha gente se marchara. ¿Suspiró con frustración? Preguntándose por qué las cosas tenían que ser así, cuando lo único que querían era vivir una vida normal. Esto hizo que Roland se preguntara cuánto sufrimiento había tenido que pasar él mismo para tener una vida así. Con una expresión decidida, Roland le dijo al jefe de la aldea que no se preocupara y le aseguró que ningún monstruo más atacaría la aldea. Al caer la noche, todos se reunieron alrededor del fuego, comiendo y bebiendo alegremente, creando una escena muy acogedora. Roland no pudo evitar conmoverse, recordando a las otras personas que había conocido hasta ahora, como Milia y su familia. Pero tenía más que hacer esa noche. Se podía ver a Neil y a los demás bebiendo y charlando sobre los logros que habían conseguido ese día, todo gracias a Roland. Pero cuando se giraron para ver cómo estaba, ya no estaba, dejándolos confundidos. Lejos en el bosque, Roland regresó al lugar donde había luchado contra la salamandra y llamó a la persona que había visto antes. El hombre salió con una sonrisa, riéndose entre dientes de cómo Roland parecía tan ordinario y, sin embargo, tenía la fuerza y la habilidad para luchar contra la salamandra y el lobo rojo como si nada. Se presentó como un aventurero de rango A y un domador de monstruos que buscaba compañeros fuertes. Explicó que había estado usando a sus monstruos para atacar aldeas, para atraer aventureros y evaluarlos. Sin embargo, Roland pareció disgustado al escuchar los planes de este hombre arrogante. Roland le dijo al hombre que les había robado aquello por lo que tanto habían trabajado hoy, pero el extraño insistió en que los aldeanos solo murieron porque eran demasiado débiles. El hombre comenzó a reírse de las palabras de Roland, llamándolo una molestia, y diciendo que ya no lo necesitaba, sacando un cuchillo y declarando que aún podía luchar sin sus monstruos. Pero Roland lo miró con ojos fríos y dijo que hablaba demasiado para ser un hombre que estaba a punto de morir. En solo unos segundos, la sangre brotó de la boca del hombre. Mientras caía al suelo, aparentemente muerto, Roland se fue rápidamente, al parecer sin darse cuenta de las extrañas criaturas parecidas a lobos que se acercaban al cadáver. Al día siguiente, todos se despidieron de los 4 hombres mientras partían, mientras Roland se preguntaba cómo estaría Layla. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Neil confesó que había estado siguiendo a Roland el día anterior, pero insistió en que no había visto ni oído nada. Luego le preguntó si Roland lo aceptaría como su discípulo. Roland se negó de inmediato, para gran sorpresa de Neil. Intentó exponer sus razones y deseos, pero Roland solo dijo que lo único que podía enseñarle eran los conceptos básicos. Aún así, a Neil no le importó, y al final, Roland no dijo exactamente que no, pero tampoco aceptó realmente, y solo le dijo a Neil que se diera prisa mientras continuaban su camino. Finalmente, regresaron al gremio, donde Milia estaba emocionada de ver a Roland. Pero también se sorprendió al escuchar por lo que el grupo había pasado. Marcó la misión como completada, y les pagó a todos, dándole a Roland una bonificación y un día libre. Sin embargo, se sorprendió al oír lo que había recibido, ya que él solo pensaba que la misión era un simple recado, lo que provocó que todos gritaran de sorpresa. Milia también mencionó que la directora quería hablar con Roland. Al encontrarse con Iris, Roland le contó sobre el hombre que conoció que podía domar monstruos y cómo había desaparecido. Pero Iris dijo que no había nada que pudieran hacer. Iris cambió de tema y le dijo a Roland que lo invitaría a cenar a un restaurante elegante como agradecimiento por su trabajo. Pero él dijo que tenía otras cosas que hacer, como cuidar de una linda gata, y luego se fue rápidamente, dejando a Iris sintiéndose completamente derrotada por haber perdido contra una gata. Al volver a casa, Roland fue recibido por una Layla malhumorada, que al parecer había tenido un día terrible después de ser perseguida por Milia y obligada a comer comida para gatos. Roland le explicó que había intentado animarla comprando el filete y el vino que ella había pedido. Pero parecía que eso no era suficiente, ya que Layla quería saber más sobre lo que había sucedido en la aldea que ella aún no supiera. Roland no dudó en confesar
que era la primera vez que mataba a alguien por voluntad propia y que intentaría evitarlo en el futuro. Layla se dio cuenta de que la mentalidad de Roland había empezado a cambiar. Desde que comenzó su vida normal, ella le puso la mano en la mejilla, diciendo que solo un rey demonio podía entender a otro rey demonio, y que ella parecía ser la única que podía entenderlo. Roland atrajo a Layla hacia él en un abrazo, confesando que se sentía extraño y cálido cada vez que estaba con ella. Ella se sonrojó y admitió que sentía lo mismo, escondiendo su rostro por la vergüenza. Al notar que sus orejas se habían puesto rojas, Roland le preguntó si estaba bien, pero ella solo le dijo de mal humor que lo descubriera por sí mismo. Mientras caminaba por la ciudad, con una bolsa de la compra en la mano, Roland pasó junto a un callejón. Estaba a punto de seguir caminando, pero sintió que algo no andaba bien, así que se dio la vuelta para mirar dentro. Adentro vio a una niña pequeña y mugrienta, cubierta de moretones y vestida con harapos, con la cabeza gacha y una expresión sombría. Se quedó parado un segundo, antes de arrodillarse para saludar a la pequeña, quien levantó débilmente la cabeza para mirarlo, revelando una marca de esclavo en su cuello. Al ver la marca, a Roland le dolió el corazón. Sacó una papa de su bolsa y se la ofreció a la pequeña. Ella tomó la papa con debilidad y le dio un mordisco, y después de terminarla, se recostó contra la pared. Roland sabía que la niña no sobreviviría sin su ayuda, así que decidió llevársela a casa. Cuando llegó a casa, Layla lo recibió con su delantal, anunciando felizmente que la salsa de hoy era la mejor que había preparado. Miró en su bolsa de las compras para ver si había olvidado el pan, ya que lo necesitaba para la cena. Fue entonces cuando Layla por fin se fijó en la niña que Roland llevaba en la espalda y le preguntó por ella. Mientras Roland entraba, le explicó que cuidaría de la niña por un tiempo. Layla se preguntó por qué se tomaba la molestia, si nadie se lo había pedido. Roland dijo que no era un problema, ya que tenían una habitación de sobra. Layla aceptó, diciéndole que hiciera lo que quisiera, y anunció que el baño estaba listo, aunque no podía ayudarlo, porque estaba ocupada preparando la cena. Después de su baño, la niña se había quedado profundamente dormida, probablemente porque se sentía cómoda. Roland le preguntó a Layla si había alguna forma de quitar la marca de esclavo. Layla dijo que sí, pero que ella no podía hacer nada al respecto, porque ya no podía usar magia. Al notar que Roland miraba fijamente a la pequeña, Layla bromeó sobre su amabilidad, a pesar de ser un ex-asesino. Volviendo al tema, Layla le explicó que una marca de esclavo es un contrato que solo puede ser eliminado por quien lo puso. Roland ya lo sabía, y dijo que eso solo era cierto según el conocimiento humano. Layla miró de cerca a la niña, y se preguntó por qué alguien la esclavizaría, ya que no parecía lo suficientemente valiosa como para venderla. Roland estuvo de acuerdo. Mientras Layla explicaba que los humanos suelen usar diferentes tipos de contratos de esclavitud, mencionó el contrato de la niña, llamado contrato demoníaco, que intercambia el alma por un poder mágico extraordinario. Sin embargo, conlleva la desventaja de la sumisión y la incapacidad de mentir. Layla dijo que podía enseñarle a Roland cómo lanzar el hechizo, pero que si no lo aprendía correctamente, no funcionaría, y existía la posibilidad de fallar. Aún así, Roland estaba decidido a aprenderlo. Layla se puso un poco engreída, diciendo que debería estar agradecido de que un demonio como ella le enseñara personalmente, pero Roland la puso en su sitio rápidamente y le dijo que se diera prisa. Después de un rato enseñándole, Roland sintió que tenía una oportunidad de romper el sello. Se acercó a la niña, pero antes de que Layla pudiera recordarle algo importante, Roland lanzó el hechizo con delicadeza, teniendo éxito en su primer intento y rompiendo la marca de esclavo. La marca de esclavo en el cuello de la niña desapareció en un instante. Layla se quedó allí, atónita de que Roland hubiera tenido éxito en lanzar un hechizo de 5º rango en un solo intento y sin un círculo mágico, lo que hacía que su poder mágico fuera equivalente al de ella. Roland se preguntó sobre la magia de 5º rango, y Layla le explicó que existe un sistema de rangos para los demonios, donde los rangos más altos poseen un mayor poder mágico. También reveló que ella es un demonio de primer rango, y afirmó que Roland tiene talento para la magia. Aunque sentía que no había hecho nada especial, Roland se mantuvo humilde, pero Layla quería que entendiera que su magia estaba a la par con la de otros demonios. Cuando llegó la hora de cenar, la pequeña por fin despertó,
y se sobresaltó al ver a Roland en la habitación. Él se presentó y le dio un tazón de sopa que Layla había preparado, diciendo que no podía garantizar su sabor, pero que era mejor que nada. Layla entró con cara de enojo, ofendida por lo que él había dicho. La pequeña empezó a comerse la sopa, pero seguía sin decir una palabra, lo que hizo pensar a Roland. Inclinó la cabeza hacia Layla, lo que la hizo pensar erróneamente que estaba a punto de besarla delante de la niña, haciendo que se sonrojara, aunque no se resistió. En realidad, todo fue un malentendido, ya que Roland le puso una mano en el cuello y la convirtió en una gata. Layla gritó confundida y enojada, pero la pequeña estaba encantada con la escena. Roland levantó a la gata y le dijo a la niña que la cuidara, mientras la gata se quejaba a gritos de la situación y le exigía a Roland que la volviera a convertir en humana. La niña preguntó si cuidar de la gata era una orden de su amo, pero Roland insistió en que él no era su amo y que no la estaba obligando. Les dijo a ambas que se iba a trabajar y que si necesitaba algo, podía preguntarle a la gata. Roland fue al gremio a trabajar y revisó la lista de miembros, dándose cuenta de que la raza, el género y la edad de todos los aventureros no estaban registrados. Milia se dio cuenta y le preguntó qué estaba haciendo, y él le explicó que solo quería confirmar algo, pero un miau desde fuera los distrajo. Roland abrió la ventana y le preguntó a la niña qué hacía allí, antes de dejarla entrar al gremio. Todos se quedaron mirando y susurraban sobre lo confiable que era Roland por cuidar de la pequeña. Él se disculpó por la aparición de la niña, pero Milia dijo que no pasaba nada y que solo tenían que pedirle permiso al jefe de la sucursal. Sin embargo, Morley entró y dijo que eso no iba a pasar, porque este lugar no era una guardería. Roland pensó que eso tenía sentido. Morley empezó a quejarse de lo mucho que odiaba a los niños, porque eran ruidosos y molestos. Justo en ese momento, Iris entró en la sala, tras haber oído el alboroto y enterarse de la situación. Inmediatamente le dio permiso a Roland para que se quedara con la niña, siempre y cuando no causara problemas. Avergonzado y molesto, Morley le preguntó a Iris si de verdad estaba bien darle tanta libertad a Roland, intentando quejarse de que él siempre era el primero en irse a casa y no se tomaba su trabajo en serio. Iris respondió que eso era solo porque él siempre terminaba su trabajo, lo que le daba el derecho a irse temprano. Así que Iris simplemente le dijo a Roland que mantuviera a la niña en la oficina de recepción. Y él le dijo a la niña que se portara bien, diciéndole que volvería a verla a menudo. La pequeña sonrió radiante, mientras Roland le daba palmaditas en la cabeza. Cuando terminó el trabajo, la niña fue llevada de vuelta a la casa de Roland y Layla. La habían llamado Meili, una antigua palabra demoníaca que significa cielo azul, porque no podía recordar su propio nombre. La niña parecía muy feliz con el nombre y saltaba de alegría, mientras Layla le preguntaba a Roland qué planeaba hacer con ella. Roland respondió que la convertiría en una aventurera y que también quería encontrar a alguien que le enseñara a vivir una vida normal. Layla estaba a punto de hacer una sugerencia, cuando Roland pensó que podría pedirle ayuda a Milia, lo que hizo que Layla se marchara furiosa. Más tarde, Roland le contaría a Meili sobre las sesiones de entrenamiento que tendrían todos los días hasta la mañana. Pero la primera sesión fue solo correr. A la pequeña parecía costarle mucho. Se cansaba rápidamente, pero con el tiempo, Meili aprendería a aumentar su resistencia y se acostumbraría. Roland le preguntó a la pequeña si recordaba su época como esclava, pero Meili seguía sin recordar ni una sola cosa de su pasado. Layla los llamó para cenar. Sin embargo, no estaba nada contenta. Miró fijamente a Roland y le dijo que no era su sirvienta. Él le aseguró que nunca había pensado en ella de esa manera. Layla admitió que solo quería más de la atención de Roland, ya que parecía estar centrado únicamente en la pequeña. Roland no entendió a qué se refería y le preguntó si quería que la entrenara a ella, lo que la hizo soltar un quejido. Llegó la noche y todos parecían estar profundamente dormidos. Solo Roland estaba despierto. Rápidamente notó una presencia extraña fuera de la casa, así que salió a comprobarlo. Estaba confundido sobre quién era el objetivo del asesino, ya que muy poca gente conocía la identidad de Layla. Esto solo podía significar una cosa: el asesino estaba allí por la pequeña. Con el paso del tiempo, Roland continuó entrenando a Meili. La pequeña sostenía la rama de un árbol e intentaba atacar al hombre de pelo negro,
Pero Roland esquivaba cada golpe con facilidad. Aunque ninguno de sus ataques acertó, él la elogió y le dijo que lo estaba haciendo genial, que solo necesitaba ganar más experiencia práctica. Meili preguntó si los movimientos tenían nombre, y Roland dijo que no lo necesitaban, pero que podía nombrarlos ella misma si quería. Layla anunció que era la hora de almorzar, dándole a Meili la oportunidad de atacar, mientras gritaba el nombre de uno de sus movimientos. Pero el simple hecho de que gritara hizo que a Roland le resultara fácil bloquear su ataque, haciendo que la pequeña hiciera un puchero y tirara la rama con frustración. Corrió hacia Layla en busca de consuelo, pero Layla se puso del lado de Roland, diciendo que esto no era un juego, y que Roland no perdería contra una niña. Lo que enfadó aún más a Meili. Habían pasado unos días desde el incidente del asesino, y todo había estado tranquilo, pero Roland no creía que fuera a terminar tan fácilmente. Durante una comida, Layla le preguntó a Roland por qué le estaba enseñando a Meili técnicas de asesinato en lugar de esgrima o artes marciales. Si quería que se convirtiera en una aventurera. Roland admitió que no quería que tuviera la mentalidad ingenua de muchos otros aventureros, que creen que pueden permitirse fallar porque siempre habrá una próxima vez. Layla elogió a la pequeña por haber mejorado tanto, en comparación con la última vez que la vio entrenar, y Meili dijo que todo era gracias a la ayuda y los consejos de Roland. Layla reflexionó y preguntó si la pequeña estaba finalmente lista para convertirse en una aventurera. Roland le preguntó a Meili si quería convertirse en aventurera, y la pequeña respondió inmediatamente sin dudarlo. Llegaron al gremio, y Milia, al verlos, se preguntó qué hacía él allí en su día libre. Roland le explicó que estaba allí para registrar a Meili como aventurera, a pesar de que aún era muy joven. Milia fue a buscar el formulario de inscripción, para que la pequeña lo rellenara, antes de explicar que la prueba consistiría en una medición de poder mágico y un examen práctico. El examen práctico sería primero, y por desgracia, estaría supervisado por Morley, para decepción de todos por varias razones. No es que pensaran que Meili fuera a perder, sino que simplemente tendría que lidiar con Morley. Se dirigieron a la zona de combate, donde Morley declaró con confianza que su trabajo era enseñar a los niños a renunciar a sus tontos sueños. Pero todo el mundo ya estaba preparado para reírse de él. Roland le entregó a Meili un cuchillo envainado y le dijo que hiciera tal y como habían practicado. Meili y Morley se pusieron uno frente al otro, preparándose para el combate. Milia dio comienzo a la prueba, y Morley se abalanzó de inmediato, lanzando un potente golpe con su espada de madera. Morley declaró que el primero en golpear gana, pero Meili lo esquivó con facilidad y golpeó a Morley repetidamente en la espalda varias veces. Al final, Morley tuvo que suplicarle que parara, lo que significaba que había superado la prueba de combate, aunque todavía tenía mucho que mejorar, sobre todo con su magia. Siendo tan joven, aún así aprobó el examen de aventurera con creces. Los tres decidieron hacer una fiesta para celebrarlo. De vuelta en casa, Layla ayudó a Meili a arreglarse, y ese gesto pareció hacer que Meili recordara algo, pero decidió dejarlo de lado por el momento. Meili entró corriendo al gremio, pidiéndole con entusiasmo a Roland que le diera una misión, pero él tuvo que explicarle que los aventureros de rango F no reciben misiones de combate, así que solo podía aceptar trabajos más sencillos. De repente, unos caballeros irrumpieron en el lugar, exigiendo llevársela, pero Layla y Roland se negaron. Los caballeros decidieron usar la fuerza, y Roland suspiró antes de noquear a uno de ellos con un puñetazo directo a la cara, mandándolo de bruces al suelo, lo que hizo que todos en el gremio lo miraran. Con total admiración, inesperadamente, Valledel, el líder de los caballeros, entró y reclamó a la niña, llamándola por un apodo. Layla se negó, y Valledel se fijó en su belleza, intentando invitar a Layla a que fuera con él. Pero ella le dio una bofetada en toda la cara. Layla declaró que solo Roland tenía derecho a tocarla. Valledel no reconoció a Roland hasta que éste se quitó las gafas. Roland le preguntó por la situación del hermano mayor de Valledel, diciendo que si ese hombre regresaba, Roland lo perdonaría y no revelaría las sucias artimañas que usó para hacerse con el trono. De repente, Valledel se mostró cooperativo y se disculpó por lo que él y sus caballeros habían hecho. Roland aceptó esto con satisfacción, pero aún así, quería que el anciano le revelara todo lo que sabía sobre la niña.
después de enterarse de su pasado. Al final, Roland permitió que Valledel se marchara, ya que no era normal interrogar a la nobleza. Se despidió de Valledel. Esa tarde, Roland regresó al gremio y todas las miradas se posaron en él, preguntándose quién era para hacer que un señor se arrodillara. Roland le dijo a Meili que todo estaría bien, lo que la hizo recordar algo más, pero lo descartó rápidamente. Dijo que aceptaría la misión que él había elegido. Cuando llegó la noche, una vez que Meili se durmió, Roland le dijo rápidamente a Laila que Meili era en realidad una princesa del reino caído de Baden-Hark, y que parecía haber perdido la memoria. A Laila no le gustó oír eso, y Roland abrió los brazos para abrazarla. Laila preguntó si alguien esperaba a Meili, pero Roland tampoco lo sabía, y dijo que tal vez tendría que irse más tarde para preguntarle al rey Randolph. Meili estaba acostada en la cama, preguntándose cuándo habían regresado sus recuerdos, recordando todos los momentos que había compartido con Roland, Laila y muchas otras cosas después de haber sido esclavizada. Recordó una gran mansión que una vez fue su hogar, donde tenía unos padres amables y 3 hermanos. Sin embargo, algo sucedió y se lo arrebataron todo. Después de eso, Meili no entendió nada más. Todo se volvió oscuro hasta que conoció a Roland en el callejón. De vuelta en el presente, Meili se levantó de la cama y fue a la habitación de Roland y Laila, preguntando si podía dormir allí esa noche. Meili se metió en la cama y abrazó a Roland con fuerza, hasta que Laila asomó la cabeza por debajo de las sábanas con cara de fastidio, porque la llegada de Meili había arruinado sus planes con Roland. Ahora no tendría otra oportunidad antes de que él se fuera por un tiempo. Meili notó que Laila aún no se había vestido. Le preguntó si tenía frío, y Laila respondió que estaba bien porque estaba bajo la manta, y le dijo a la pequeña que se pusiera en medio de ellos para que Roland tuviera un sitio donde dormir. La pequeña le preguntó a Roland a dónde iba, y él le dijo que estaría en un viaje de negocios por 2 días, y que Meili se quedaría con Laila. Al oír esto, la pequeña, triste, se aferró a Roland. Laila se unió, abrazándolos a ambos, y se quedaron dormidos en un cálido abrazo. A la mañana siguiente, Meili le dijo a Laila que iba al gremio de aventureros y que volvería cuando terminara. Laila continuó con las tareas del hogar y se preguntó qué estaría haciendo Roland. De hecho, en ese mismo momento, Roland estaba en la alcoba del rey Randolph, intentando despertar al rey, dándole unos golpecitos suaves. Esto hizo que el rey se despertara de un sobresalto, asustado, pero Roland le aseguró que no había peligro. Entonces, Roland le explicó que tenía un favor que pedirle. Respecto a la princesa del reino de Baden-Hark, Roland quería saber si había algún superviviente de ese reino, y el rey Randolph le reveló que la madre de Meili seguía con vida, pero que no había información oficial sobre el resto de su familia. Con esta información, Roland le pidió al rey que le informara a la madre de Meili de la situación, y luego regresó rápidamente a casa. Cuando Roland llegó a casa, Meili todavía no había vuelto del gremio de aventureros. Laila le contó a Roland que todo el mundo estaba hablando de la pequeña. Mucha gente había comentado sobre Meili, diciendo que era una nueva aventurera muy prometedora. La conversación se interrumpió cuando Roland anunció que la madre de Meili estaba viva y que vendría a por ella en 2 días, lo que hizo que Laila apartara la mirada con una sonrisa triste. Roland notó el cambio y la observó en silencio, mientras Laila intentaba sonar optimista, diciendo que no podía estar triste porque Meili se reuniría con su familia. Estaban decididos a hacer de los siguientes 2 días los mejores que Meili hubiera tenido jamás, creando un montón de recuerdos antes de que llegara el día de su despedida. Laila ayudó a Meili a prepararse, y cuando llegó el carruaje, los 3 se tomaron de la mano mientras salían a recibir a la madre de Meili, o mejor dicho, la madre de Alias. Todos los recuerdos volvieron de golpe a la mente de la pequeña, mientras madre e hija se abrazaban entre lágrimas. La madre de Meili les agradeció a Roland y a Laila por haberla cuidado, prometiendo que estaría en deuda con ellos para siempre. Le recordó a su hija que se tomara un momento para despedirse de ellos, y Meili dio un paso al frente para decirles a Roland y a Laila que estaba muy feliz de haberlos conocido y que había aprendido mucho de ellos. Laila consoló a Meili, diciéndole que no era un adiós definitivo. La pequeña prometió que siempre volvería a visitarlos y les escribiría una carta, pero también le recordó que un día se convertiría en la esposa de Roland.
Roland simplemente respondió que lo entendía, lo que dejó a Layla nerviosa y celosa por su respuesta. La niñita dedicó una última sonrisa entre lágrimas, diciendo que estaba muy feliz de haberlos conocido antes de irse con su madre. Roland y Layla sentían lo mismo. Después de eso, Roland fue a ver al rey Randolph de nuevo. Y al igual que antes, le dio una bofetada en la cara para despertarlo. El rey se levantó de un salto con un quejido, con los ojos bien abiertos, mientras miraba al hombre de cabello negro, preguntándose por qué Roland seguía visitándolo y si de verdad planeaba matarlo. Roland corrigió rápidamente su suposición, diciendo que había venido a agradecerle a Randolph por lo del otro día y a pagar su deuda. El rey intentó negarse, diciendo que no era necesario, ya que Roland ya lo había ayudado mucho cuando era un asesino, pero Roland insistió en pagar la deuda, diciendo que no tenía nada que ver con su pasado. Le debía un favor al rey, como un hombre común y corriente. Randolph pensó por un momento, y de repente tuvo una idea de cómo Roland podría compensarlo. Una que involucraba a su hija, la primera princesa, y una heroína por derecho propio, Almeria. Roland se preguntó si algo andaba mal con ella, y sí que lo había, porque después de derrotar y conquistar al rey demonio, se había sentido deprimida. Su esclava personal le había preguntado qué le pasaba. Se dio cuenta de que Almeria estaba triste porque la persona que amaba había desaparecido de repente, a pesar de que habían prometido estar juntos después de la conquista. Roland asintió, pareciendo entender la situación, y preguntó si solo necesitaba encontrar a esa persona. Pero a Randolph le molestó la simpleza de Roland, y le dijo que Almeria estaba hablando de él, y le dijo que fuera a animarla. Roland regresó a la ciudad, preguntándose qué hacer, porque a pesar de lo que le habían dicho, sabía que no le había hecho ninguna promesa a Almeria. Además, salir con la realeza no era algo que hiciera una persona común y corriente. Cuando llegó a casa, le explicó toda la situación a Layla, quien recordaba a Almeria, y llamó a Roland un buscaproblemas por las situaciones en las que se metía. Pero Roland no recordaba haberle prometido nada a la chica, a pesar de lo que aparentemente había sucedido desde la perspectiva de Almeria. Parecía que Roland simplemente se había desvanecido, y ella había estado triste por eso desde entonces. A Layla pareció ocurrírsele una idea para resolver esto, y sugirió que Roland podría hacerle creer a Almeria que estaba muerto. Porque si es tristeza por alguien que ha fallecido, el tiempo curará esa herida, en lugar del sufrimiento interminable por alguien que simplemente está desaparecido. Los ojos de Roland se abrieron de par en par, pensando que era una idea brillante. Le preguntó a Layla si tenía un plan, y ella le habló de una magia de ilusión de nivel 7, llamada Pesadilla Real. La curiosidad de Roland se despertó mientras se levantaba de su silla. Ella le preguntó si quería aprenderla, y él inmediatamente dijo que sí, mientras Layla comenzaba a enseñarle el hechizo. Como era de esperar, Roland lo aprendió increíblemente rápido, lo que entristeció un poco a Layla, ya que hería su orgullo como señora de los demonios. Mientras ella estaba distraída, Roland levantó la mano y la acercó a la cara de Layla, probando el hechizo de Pesadilla Real, haciéndole creer que era un perro y él su amo. De repente, Layla se convirtió en una persona completamente diferente, abalanzándose sobre Roland, ladrando felizmente mientras intentaba derribarlo. Pero él la esquivó rápidamente, lo que solo la molestó y la hizo poner mala cara. Se dio cuenta de que no era solo una ilusión, sino que estaba combinada con hipnosis. Pero los pensamientos de Roland se vieron interrumpidos cuando Layla comenzó a besar y lamerle la cara como un perro mientras ladraba. Roland pensó que probablemente era hora de traerla de vuelta a la realidad. Con una simple palmada. La sacó del trance, y ella se dio cuenta de lo que había estado haciendo. Su cara se sonrojó mientras comenzaba a quejarse de lo que le había hecho. Roland se dio la vuelta para dirigirse de nuevo al palacio, diciendo que no había tiempo para charlas ociosas, lo que solo hizo que Layla se sintiera ofendida, ya que pensó que estaba descartando sus palabras como si no valiera la pena escucharlas. Pero Roland simplemente la besó para acabar con esa molestia, y luego le dijo que la recompensaría si se portaba bien mientras él no estaba. Ella respondió que no tardara mucho, antes de que él saliera de la casa. Era otro día normal en el trabajo de Roland, con muchos aventureros inundando el gremio,
solicitando misiones y creando mucho trabajo para el personal. Layla estaba allí en su forma de gato, jugueteando con los papeles, mientras Milia se acercaba a Roland y le entregaba algunos documentos para que se encargara. Él los tomó sin dudar, comenzando a revisar los papeles. La chica se inclinó más para ver mejor a Roland. Antes de comentar que últimamente parecía un poco raro, preguntó si era porque Meili se había ido a casa, lo que hizo que tanto Roland como Layla abrieran los ojos como platos por la sorpresa. Él pensó durante un buen rato, y no supo cómo explicarlo. Solo dijo que era una sensación extraña, como un vacío en el corazón. Milia dijo que ese sentimiento se llamaba soledad. La chica sonrió y le dijo a Roland que era tierno que se preocupara por sus parientes, y luego le dijo que volviera a su papeleo. Sin embargo, justo cuando empezaba a darse la vuelta, alguien irrumpió de repente por las puertas del gremio, dejando a Milia confundida y preguntándose quién podría ser. Las puertas se abrieron de golpe con un estruendo, y una persona entró con paso decidido en el edificio. Roland giró la cabeza bruscamente y sus ojos se abrieron de par en par al ver un rostro conocido de pie en medio del gremio, con una expresión de determinación y satisfacción. Almeria, vestida con su armadura de siempre, se disculpó por el alboroto